Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esperemos que se vayan conectando los demás. Pues se comienza a grabar la sesión. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Eh, Gracias por estar. Parece ser que se van a conectar bastantes personas. Eh, pues bueno, bienvenidos a la sesión de kickoff de la Masterclass 5.0. Hace un año, justamente, andábamos por ahí impartiendo la Masterclass 2.0. Por ahí de diciembre terminamos la primera versión del año pasado. Terminamos la primera edición de la Masterclass. Y en esta ocasión, pues obviamente ya estamos en la quinta generación. Es para mí un honor que estén aquí conectados. Vamos a trabajar un tema bastante interesante que tiene que ver con la parte de las heridas emocionales y la memoria transgeneracional. Mi nombre es Miguel Ángel Mendoza. Para los que me conocen, pues es un gusto volverlos a ver. Para los que no me conocen, ahorita me voy a presentar un poquito. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan comenzar a ver un documento. Nada más quiero que me digan si sí alcanzan a ver. Si sí se alcanza a ver la pantalla. ¿Alcanzan a ver esta Sí, sí pantalla? se alcanza a ver. Perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar a trabajar con este tema bastante interesante, es el kickoff de la Masterclass 5.0. Como ustedes saben, el tema que vamos a trabajar ahora es el tema está bajo el volumen. Subo. Listo, creo que ya. El tema que vamos a trabajar ahorita es precisamente la memoria transgeneracional y las heridas heredadas. Es un tema bastante interesante. Mm, y decidí utilizarlo en esta sesión de kickoff porque curiosamente el año pasado, a final del año pasado, me puso por ahí, me dio la oportunidad mi maestra Ana Cortés de dar una conferencia en uno de sus eventos, en donde precisamente hablamos de cómo es de dañino hasta cierto punto y cómo te perjudica hasta cierto punto el no poder sanar una herida emocional y en tu vida como adulto esa falta de sanar esa herida se te puede manifestar como una pérdida monetaria, se te puede manifestar como un fraude, se te puede manifestar como un problema que puede estar fuera del alcance de lo que tú puedas comprender. Y curiosamente en esa plática hablábamos de un caso en particular, de mi caso, un caso personal que tuve, que en octubre del año 2018 viví un fraude electrónico, me vaciaron mis cuentas de banco, no tienen ni idea, y tenía mucho que ver con la herida de abandono, tenía mucho que ver se estaba relacionando mucho con la herida de abandono. Entonces, derivado de esa situación, decidí empezar a buscar más información acerca de por qué las heridas emocionales de alguna manera se heredan, ¿no? Se heredan como parte de los dramas, como parte de los programas no liberados de los ancestros y cómo curiosamente nosotros vamos viviendo la vida sin saber que efectivamente estamos ligados a esas memorias, estamos ligados a esos recuerdos dolorosos, estamos ligados a esa información que nos lleva, pues, ay, dicen que no se escucha. Bueno, ¿sí? Sí, se escucha. ¿Alguien me escucha? Sí, sí te escuchamos. Perfecto, gracias. Entonces, trabajamos a un lapso de información que probablemente está oculto, probablemente hay información que nosotros ni siquiera sabemos que la estamos manifestando. Y esa información se llama fidelidad familiar invisible. Y la mayoría de las personas las tenemos, si no es que todas. Todos en la vida pasamos por esta situación de formar parte de una familia, de formar parte de un clan, de formar parte de un linaje. Y obviamente al formar parte de un linaje nosotros nos regimos como las antiguas tribus.
nos regimos con esa situación de que se ponen reglas, que se ponen situaciones en las cuales, pues obviamente, son patrones que te van indicando hasta qué punto tú puedes avanzar o hasta qué punto tú puedes modificar las cosas, ¿no? Sin que te salgas de un comportamiento que pueda afectarte a lo que estés haciendo en el momento. Entonces, fue interesante ver cómo empezamos a trabajar esto. Hoy en día vamos a ver en esta sesión, vamos a trabajar muchísimo con una cuestión de lo que es la memoria transgeneracional y las heridas heredadas. Voy a comenzar a presentarles la información. Y voy a comenzar con esta frase, que es esta, a mí me llama mucho la atención y me gustó mucho y me costó mucho tiempo entender esta fabulosa frase, ¿no? Nos dan las heridas que luego ayudaremos a otros a sanar. Cuando la primera vez que la leí en un libro, estaba yo haciendo un post precisamente para trabajar un tema de las heridas de abandono y rechazo. Y en eso, curiosamente, viví una situación, tuve una sesión después de estar leyendo ese libro, tuve una sesión personal con una buena amiga que es coach, y vino y estábamos aquí en sesión, y curiosamente ella me hablaba y me decía que no sabía por qué, de alguna manera, no sabía por qué de alguna manera se había encontrado en toda su vida, se ha encontrado con personas que tienen el mismo tipo de problema, con personas que viven el mismo drama, con personas que viven con esa misma situación de traición, con esas mismas emociones de abandono, con esas mismas emociones de pérdidas. Y decía, no puedo entender por qué sigo atrayendo ese tipo de personas a mi vida, ¿no? Y siendo yo, ella me decía, ¿no? Siendo yo que soy una persona que le ayuda a las demás personas y les ayuda a entender qué está pasando, no entiendo yo por qué no logro comprender por qué yo sigo atrayendo ese tipo de personas. Y justo acababa yo de leer esta frase y le dije, pues amiga, debes de entender que nosotros atraemos a personas con las mismas heridas no sanadas, no resueltas. Es muy común. Debes de entender que si tú atraes personas que están vibrando en abandono, que están vibrando en un victimismo, debes de observarte porque en ese momento tú puedes estar vibrando también en esa sensación de abandono, en el victimismo, o bien puedes estar vibrando en una herida más fuerte de adulto, que es la herida de traición, ¿no? Y entonces en ese momento, pues obviamente es como atraes esa necesidad de querer controlar todo, te va a estar atrayendo a tu vida personas que estén vibrando en victimismo, ¿no? Para enseñarte qué es lo que todavía no tienes que, todavía no es lo que has trabajado. Y entonces, en esta parte, tú lo que buscas o lo que debes entender, que así se manifiesta en las heridas, es una necesidad inconsciente. ¿Alguien puede bajar su audio? Pues, ya. Hay una necesidad inconsciente de reconocimiento que tienes, ¿no? Tu necesidad de reconocimiento no es otra cosa más que tu niño o tu niña interior queriendo ser visto o vista y reconocido, ¿no? Y aquí empezamos con los problemas, porque la mayoría de las personas que viven con las heridas activas no son otras, no son adultos maduros que están buscando sanar ese dolor que les producen las heridas, sino son los niños heridos que están ahí activos tratando de ser escuchados, tratando de que los voltees a ver, tratando de que tú los abraces. Y obviamente pues eso va a estar ahí, ¿no? Muchos de los que hoy en día nos dedicamos a guiar, nos dedicamos a acompañar, nos dedicamos a ayudar a otros, pues lo primero que debemos de hacer nosotros para que exista una congruencia es que nos debemos de ayudar a nosotros mismos. No puedes tú brindar un servicio desde el amor si no has sanado todavía tú, ¿no? Y es bien sencillo. Te vas a encontrar con personas que están vibrando en las mismas heridas que tú y te las va a estar poniendo el universo, te las vas a estar atrayendo a tu campo energético precisamente para que veas en qué nivel de aceptación vas, ¿no? Sin duda es un camino de toda la vida, es un viaje de toda la vida.
Por ahí lo primero que me preguntan las personas es, Miguel, ¿algún día se quitan las heridas? No, no se quitan. Simplemente con tu toma de conciencia, tú modificas el patrón de comportamiento que puedas tener. ¿Sí? Nos dan las heridas que luego nosotros ayudaremos a otros a sanar. Seguramente cuando tú ya hayas identificado que tu herida principal, la que sea, rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, la que sea, seguramente una vez que ya hayas sanado con esa herida, que ya la hayas limpiado, que ya hayas entendido cómo se manifiesta en tu vida, seguramente en esa toma de conciencia, cuando se te vuelva a presentar alguna situación muy similar de dolor, en donde se te diga, vas a vivir otra emoción de abandono, tú ya estés libre de hacerlo, ¿no? Tú ya estés entendiendo que no te va a afectar, que no te va a doler, ¿sí? Pero eso no va a ser posible de verlo hasta que tú te permitas entender que es un proceso que te va a llevar la vida a seguir avanzando o a quedarte en el lugar donde estás, ¿sí? A veces estas heridas son heridas transgeneracionales y de alguna manera, como bien te comenté al principio de la sesión, son heridas que aceptamos porque forman parte de nuestra herencia emocional, ¿sí? De nuestras fidelidades familiares. Y obviamente, para el inconsciente familiar, si tú no las aceptas, no las tomas, no las integras a tu vida, para el mismo inconsciente es un miedo que te genera una atrocidad y que dices, es que si no lo hago, si no cumplo, si no me someto a esta herida, probablemente mi familia deje de ser mi familia. Ese es el dolor principal. Casi todas las personas que vienen a sesión conmigo tienen esa situación, ¿no? Vienen mucho con, es que en mi casa se vive así, 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 y mi papá siempre fue así, 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 y mi mamá siempre fue así, así, así. Entonces es muy difícil que yo pueda modificar mi patrón, ¿no? Y cuando les hago tomar conciencia y les digo, pues finalmente quien tiene la única respuesta de poder hacer o de poder sanar eres tú. Si lo quieres hacer, lo vas a hacer. No va a haber poder humano que te quiera cambiar. En ese momento la gente empieza a hacer un cambio de conciencia rapidísimo, empieza a cambiar y a modificar sus patrones. ¿Sí? Entonces, esa es una parte interesante que debes de entender. Como bien te decía, tu niño herido vive en ti. El niño o la niña herida está en todos nosotros, todo el tiempo está nosotros viviendo. Para hacer el proceso de individuación y madurar, para que tú te consideres que eres un adulto sin ya tener tu herida activa, tu pensamiento, tu mente, la psique de ese niño o de esa niña ya necesitó mirarse en otros espejos, ya tuvo que haber pasado por todas las situaciones que te puedas imaginar de dolor y viéndose a través de eso, viéndose a través de sus propias heridas, principalmente de nuestra madre. O sea, es la primera relación que establecemos en la vida. Es la primera relación que tenemos de amor, en una comprensión, ¿sí? Y principalmente al vernos en ella, al entender y tomarla como tal, pues sentimos que esa imagen que nos reflejó en algún momento es reflejada de vuelta y se creó así. Y poco a poco se fue haciendo la suya y se fue creando esta imagen que no es otra cosa más que la máscara del ego, ¿no? Todos tenemos el ego puesto. Todos tenemos la misma situación. Pero si tú como persona no tuviste espejos que te reconocieran y que te devolvieran ese reflejo que tanto estás buscando, si no viste una imagen distorsionada de la realidad, pues obviamente no vas a saber quién eres. Obviamente vas a estar buscando siempre el reconocimiento, vas a estar buscando siempre esa situación de necesidad de que te volteen a ver, necesidad de que te reconozcan, necesidad de que vean a tu niño herido, porque volvemos al punto de partida. No es otra cosa que tu niño o tu niña herido pidiendo auxilio, pidiendo ayuda a gritos, que lo volteen a ver, que lo sanen, que lo abracen, que lo apapachen. Y obviamente desde el adulto que eres ahora, con el ego hasta el tope o con el miedo hasta el tope, pues obviamente sabes que duele y has bloqueado y te has puesto máscaras. Por eso es difícil que aceptes que tu niño herido es quien pide ayuda cuando tú manifiestas en un reflejo, con un espejo que se te presenta en la vida, una situación de una herida emocional, ¿no? Entonces,
Mientras no quieras ver, hay algo que va a estar pasándote ahí. La vida te va a seguir poniendo espejos. Siempre que estés bloqueando lo que tú no quieras aceptar, si te dicen, oye, es que probablemente estás sufriendo la herida del rechazo, yo no tengo la herida del rechazo, ¡pum! Ese día te la van a poner, te va a poner la vida un espejo para que tú te reflejes y digas, no, no es, no ves, no quieres ver, ahí está, te pongo a tu jefe, te pongo a tu mismo hijo, te pongo a tu mismo padre, y ahí te lo muestro, te está mostrando un rechazo, ¿no lo quieres ver? Y finalmente nos damos cuenta que vamos a estar de alguna manera interactuando en esa parte, ¿no? Vamos a buscar que nuestros jefes nos reconozcan, vamos a buscar que nuestras parejas nos den ese reconocimiento, que nuestros amigos, que nuestras personas más cercanas, o sea, vamos a estar buscando y haremos cosas que en muchas ocasiones van a ser fuera de lo que nosotros comúnmente hacemos, van a ser cosas indignantes para que nos volteen a ver las personas, para que nos den ese reconocimiento, ese amor que nos hace falta, que le hace falta al niño herido, ¿sí? A veces incluso, así literal, vendiendo nuestra alma, doblegando nuestro espíritu por ser reconocidos a través de algún gesto, vamos a cometer muchas tarugadas, vamos a cometer muchas cosas que puedan salirse de nuestro control, porque aún no sabemos quiénes somos, ¿sí? Una frase que me gusta mucho y que te comparto aquí es que el abandono se sana habitándose tu alma, ¿no? Reconectándote contigo. Y la falta de reconocimiento se sana reconociéndose, ¿no? Es muy simple de entenderlo, pero mucha gente no lo lleva a cabo. Y esto es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos de espejos para que la vida nos lo ponga y digamos, a través de ti que me molesta, me reconozco. A través de ti que me gusta, no me reconozco. ¿Sí me entiendes? Y entonces en ese punto de vista, vives ahí sufriendo, vives ahí con ese problema. ¿Para qué gastar tu energía? ¿Para qué hacerlo? ¿Cuánta energía y cuánto tiempo gastamos a lo largo del día o al final del día para recordarnos todo lo que hemos hecho mal? Todo el tiempo lo estamos haciendo. Las veces que la hemos cagado, diciéndonos cosas horribles, siendo duros, siendo exigentes, siendo tiranos con nosotros mismos, culpando, juzgando, envidiando, enojándonos, criticando, lastimando y haciendo mil y un cosas que pensamos que se lo estamos haciendo al otro y en realidad al que nos le estamos jodiendo la vida es a nosotros mismos. ¿Sí? Al final no juzgas, no culpas, ni envidias, ni te enojas, ni criticas, ni lastimas a otro. Te lo terminas haciendo a ti. Siempre te lo terminas haciendo a ti. ¿Sí? Y entonces, mientras no vivas experiencias diferentes, pues no podrás descubrir qué es lo mejor para ti. Te invito, te invito a que con este tema que empezamos apenas, saques, que salgas de tu caja, que aprendas a observarte desde afuera, con otra visión, con otros ojos, y de esa manera vas a empezar a dejar de buscar al otro. Porque, ¿qué crees? No existe. El otro no existe. El otro es una ilusión del ego. ¿Sí? Y nos fue puesta, por eso es que nosotros no la vemos. Nos fue impuesta, pero las otras personas sí lo pueden ver y nosotros lo podemos ver a través de otras personas. ¿Ok? Muy bien. Y esto es algo bien interesante que entiendas. Una constante transgeneracional de la memoria transgeneracional te dice lo siguiente. Si tú ya estás casado, nada más toma en cuenta esto, ¿no? Uno se casa con una persona, con un cónyuge, con una cónyuge, de quien la familia es un reflejo de la propia familia del otro. Es una especie de efecto espejo. Y esto es siempre con la esperanza de liberar al sistema. Lo que tú no pudiste resolver en tu árbol, lo que no se pudo resolver en el árbol, es común que atraigas a la otra persona y se resuelva ahí. Y está pasando mucho así, muchas personas que han venido a sesión conmigo, hasta que no se los hago que tomen conciencia, entienden, ¿no? Porque es muy común y lo puedes tú ver de la manera más sencilla. ¿Cuántas veces has llegado a tener una relación, a entablar una relación de amistad, de socio, de noviazgo, de matrimonio? Y esa relación te lleva a que entiendas que en la vida y en la familia de esa persona han sucedido cosas muy, muy similares a lo que ha pasado en la tuya.
una tía que tuvo cáncer y en tu casa tienes no una tía, sino tuviste un primo, una tía que se dedicaba pues a prestar, a ser prestamista, y acá tienes una persona que se dedica también a ser prestamista. De este lado tienes un caso de un alcoholismo donde se vivió un drama tan intenso y pudo sacar adelante. Y del otro lado tienes no un alcoholismo, pero sí tienes un caso de drogadicción, que al finalmente es una adicción. Y está disfrazada. Son los mismos programas. O probablemente de este lado ya tienes una persona que para nada le gusta el alcohol, para nada es adicta, es una persona muy entregada, pero ¿qué crees? Que se dedica de alguna manera a dar terapias para los alcohólicos anónimos. Y entonces de este lado tienes un problema en donde una persona se está sumiendo en depresión, está cayendo su vida porque vive alcoholizado. ¿Sí me entiendes? Se complementan los programas. Y eso es muy doloroso. No lo llegamos a entender. ¿Sí? ¿Qué personas atraemos a nuestra vida entonces? La mayoría de las veces atraemos personas con las mismas heridas que tenemos. Otras más atraemos a personas con heridas superiores o complementarias. Y esto lo hacemos con el único fin de decirnos qué es lo que no hemos sanado. ¿Sí? Cuando hablo de este tema en la masterclass, es un tema súper interesante porque tú lo puedes leer. Puedes haber leído ya un montón de libros acerca de las heridas emocionales, puedes haber ya tomado un montón de cursos de heridas emocionales, pero allá afuera y en esos cursos y en esos lugares no te dan el entendimiento de por qué sigo atrayendo personas que tienen una herida diferente a la mía o una herida igual a la mía. O por qué atraigo una persona que vibra en abandono cuando yo estoy vibrando en traición. O por qué traigo una persona que vibra en rechazo cuando yo estoy vibrando en injusticia. O viceversa. Eso no te lo explican allá afuera. Y son heridas complementarias. Y te vas a dar cuenta cuando tú vibras en abandono, que estás en modo víctima y ya estás casado, seguramente tu pareja vibra en modo traición y entonces está vibrando en traición, ya te puso el cuerno, ya fue infiel y le perdonas todo por no quedarte solo. Y estás vibrando en abandono, estás vibrando en modo víctima. Y no te das cuenta que son heridas que se complementan. ¿Sí me entiendes? Y así es la vida. ¿Sí? Así es nuestra vida, así lo llevamos a todos lados. Y aquí hay algo bien interesante, si partiéramos del punto del que yo entendí el proceso de sanación, porque pues obviamente no te estoy enseñando algo que yo inventé, o sea, te estoy enseñando algo y te estoy compartiendo algo que a mí me ha funcionado, que a mí me ha ayudado muchísimo y que me ha llevado a lugares que yo ni me imaginaba que me iban a llevar. Y he sanado tanto que me ha llevado a estar en un aspecto tanto de abundancia como de éxito. Y si tú estás de alguna manera interesado o has tomado información o has tenido información que ha llegado a ti sobre educación financiera, eh, gracias a la sanación de mis heridas, he tenido y vivo y gozo de libertad financiera hoy en día, ¿no? Que yo creo que es uno de los problemas más fuertes que vivimos como adultos, ¿no? O sea, y no sabemos y no entendemos que las heridas emocionales tienen mucho que ver y que afectan nuestra abundancia, nuestra prosperidad, nuestro éxito. Si no sanamos esas heridas, muy probablemente se vea reflejado en nuestra vida financiera, en nuestra vida de adulto, ¿sí? Papá y mamá juegan un papel súper importante en este papel, ¿sí? Papá brinda el éxito y estar bien con papá se refleja en tu trabajo, en tus dones y talentos, en lo que tú hagas, en lo que tú te dediques y que te vaya súper bien, ¿sí? Y mamá da la abundancia y estar bien con tu mamá se refleja en tus relaciones, se refleja en tus proyectos, se refleja en tus negocios, se refleja en toda esa parte de amor que tú tienes para hacer las cosas. Se refleja en el propio abandono que puedes darlo, ¿sí? Y eso obviamente pues está ahí. Y yo te pregunto, y trata de ser honesto u honesta contigo y contesta esta pregunta. ¿Cómo está tu éxito y tu prosperidad hoy en día? ¿Cómo es? Y sé honesto, y si tú tienes una prosperidad o tienes éxito y tienes prosperidad muy buena, te felicito. De verdad te felicito. Pues no conozco a ninguna persona que tenga ambas cosas juntas, que ambas cosas les vaya bien.
que sea próspero y que sea exitoso. Siempre andan buscando más y más y más y más y más. A veces pueden ser muy exitosos, pero nada prósperos. O pueden ser muy prósperos, pero nada exitosos. ¿Sí? Entonces tiene que lograr el equilibrio. ¿Cómo se logra? Pues están dos personas súper importantes en tu vida que tienen mucho que ver, que son papá y mamá. Y ahí toda la historia que viene a través de ellos tiene mucho, mucho trasfondo. Es toda esa memoria transgeneracional que está inscrita. ¿Sí? La relación que más debemos sanar nosotros y con la que trabajamos todo el tiempo y con la que yo empecé a sanar mis heridas emocionales fue la relación con mis padres. ¿Sí? Y es quizá la más importante y la que debemos cuidar si queremos tener una vida feliz, si queremos tener una vida próspera, si queremos tener una vida abundante en todos los sentidos. Y aunque no estoy hablando del dinero en este momento, te puede beneficiar enormemente, ¿no? Te puedo compartir que en el 2018, después de haber sufrido ese fraude que te estoy comentando, que tuve un fraude electrónico en donde me vaciaron mis cuentas de banco por una herida de abandono no sanada de mi padre, después de que me pasó eso, empecé yo a diseñar algo de alguna manera que me ayudara a mí a encontrar qué estaba pasando en mi vida. Y eso me llevó a crear la masterclass de heridas emocionales. Y creé una primera comunidad. Yo mi intención en aquel momento era, quiero ayudarle a las personas a entendiéndome a mí, porque así es como sano, así es como sanas. Cuando tú sanas, sanas alrededor tuyo. Y entonces yo trataba de buscar esa relación que existía entre lo que yo quería arreglar, lo que yo quería reparar en mí a través de las otras personas. Y entonces empecé a hacer mis primeros pininos, tratando de hacer reuniones en parques, en espacios, los domingos, en donde pudiéramos hablar de todo esto y que yo lo pudiera externar, pudiera hacerlo visible y sacarlo de mi sistema, ¿no? Tomando conciencia. Y resulta que lo primero que se me ocurrió fue hacer un taller que pudiera llegar a todo el mundo, y fue online. Y gracias a ese taller, a la masterclass que la hicimos el 11 de noviembre del 2018, gracias a ese taller llegamos a muchos lugares. Gracias a ese taller, yo conocí a gente de Denver, conocí a gente de Perú, conocí a gente de Canadá, conocí a gente de Chicago, conocí a mucha gente de Argentina, de Paraguay, de Ecuador. Empecé a conocer a muchas personas y gracias a esos talleres empezaron, Pero quiero ver. te voy a silenciar, gracias. Empezaron de alguna manera a invitarme, a llevarme a decirme que si podía yo de alguna manera seguirlos apoyando, ya sea presencial o de alguna otra forma en sus países, en sus comunidades. Y entonces empecé a servir de esa manera. Y me di cuenta que cada vez que yo identificaba las heridas y las sanaba, me iba mejor y me empezaba a ir mejor y me empezaba a ir mejor. Entonces, ahí sí te estoy hablando de abundancia y prosperidad en todas las áreas de tu vida. En tu familia, en tu profesión, en tus parejas, en tus hijos, en tu economía, en la parte social, en la parte espiritual. ¿Sí? La prosperidad, el éxito, tiene que ver con crecer, con salir adelante y desarrollarte. Tiene que ver con alcanzar objetivos, metas, y se desarrolla mucho en la parte profesional. Yo te podría preguntar y te podría decir, si tú hoy en día, con lo que estás ganando, con lo que estás trabajando, te beneficia, tienes algo que te ayude, que te brinde, pues que te brinde lo que tú andas buscando, felicidades. Pero si no estás feliz en tu trabajo, no ganas lo que quieres, tienes un montón de problemas con tus relaciones, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, no duras en el trabajo, el dinero no te rinde, tienes problemas con todo el mundo, te mientan la madre y tú les mientas la madre. Si vives en esa situación, créeme que tienes heridas por sanar. ¿Sí? La abundancia es cuando hay mucho de algo, cuando se produce el fluir continuo de cualquier cosa. Es cuando logras esa parte, como bien te comento, o sea, en algún momento, si estuviéramos hablando de dinero, es cuando incluso hasta estés durmiendo, estés viajando, estés haciendo otra cosa, estés yendo a la tienda, yendo a caminar, sacar a pasear al perro, cualquier cosa que estés haciendo,
esté llegando dinero a tu vida. Eso es, por ejemplo, si estamos hablando del dinero. Está llegando dinero a tu vida, está llegando dinero, abundancia. Y de esa manera también puede llegar a ti amor. Te empiezas a rodear de muchas personas. Te empiezas a rodear de personas que te ayudan, que te apoyan, que creen en ti, que confían en ti, que te empiezan a hablar, que te empiezan a recomendar. Y empieza a suceder eso. Eso es vibrar en abundancia. ¿Sí? Y eso obviamente mucha gente no lo entiende, ¿no? Entonces, abundancia y prosperidad son sinónimos de haber sabido tomar a papá y a mamá. Te voy a poner dos ejemplos, ¿no? Eres abundante en amigos y tienes muchos y tienes facilidad para hacer nuevos, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo. Tienes amistades prósperas, y más allá de que si tienes muchos o pocos amigos, son amistades que han crecido. Y entonces, por lo tanto, has creado vínculos fuertes con esas personas. ¿Sí? Y te pongo un ejemplo con el dinero, que te puede ayudar a comprenderlo mejor para que entiendas, ¿no? Porque la parte cuando tocamos el dinero en las heridas es un tema que a todos nos mueve, ¿no? Nos dicen, oye Miguel, pero tú sanaste tus heridas y te empezó a ir bien económicamente, por supuesto, ¿no? Te puedo decir que antes yo vivía limitado como un empleado, ¿no? Yo soy ingeniero en computación de profesión, por reparación, y toda mi vida que viví trabajando y trabajaba de noche, de la mañana hasta la noche, a veces toda la madrugada, no ganaba lo que hoy en día, en un día, en 2 días puedo ganar, en todo, en 3, 4 meses, ¿sí me entiendes? Entonces, para mí, y estar con esa tranquilidad que te da el saber que llega el dinero a tu vida de manera sencilla y a que además estás brindando un servicio a la gente, pues eso para mí es haber sanado. ¿Y cómo fue? Pues que antes yo no me lo permitía porque pues en mis heridas, con las dos heridas más fuertes que yo tenía, que era traición e injusticia, pues obviamente todas las situaciones que vivía eran de traición y de injusticia. Y obviamente no me permitían ver que yo podía ser abundante y podía ser próspero. Y estaba enojado con la vida, estaba enojado con mis padres, estaba enojado con todo el mundo. Tanto fue que en el 2015, como te estoy comentando, como te comenté al principio, que fue cuando yo empecé a buscar información. En el 2015 recibí un balazo en el pulmón y estuve a punto de morir. Y eso puede darte un indicio de cómo las heridas no reconocidas, si tú sigues enfocado en no tengo nada y no necesito ayuda y me vale madre todo el mundo, ok, pues lo único que estás haciendo es alimentando el dolor de la herida. La estás haciendo más profunda. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, en este ejemplo del dinero, abundancia sería si tengo dinero y un fluir continuo de este, y prosperidad tiene que ver con que tenga mucho o poco, pero eso que tenga lo hago prosperar y lo hago crecer, ¿no? Y entonces, debes entender que desde este punto de partida la relación con tus padres se refleja en tus finanzas y en tus relaciones personales. Y tú lo puedes entender de esta manera, puedes ser abundante, pero no próspero. Es como te decía, conozco muchas personas así. Pueden tener mucho dinero y un fluir, pero puede que gastes más de la cuenta y al final tengas problemas económicos. Hay personas que ganan muy bien, pero al final de mes todo el dinero que ganan se les va a pagar cuentas. Están endeudados todo el tiempo. Y entonces viven de apariencia, ¿sí? Y también puede ser que seas próspero, pero no abundante. Entonces, puedes tener mucho o poco, pero no lo haces crecer y entonces tampoco prosperas. Si no te gusta invertir, te invitan a cursos y no quieres pagar los cursos, te invitan a talleres de crecimiento personal y no quieres hacer nada, pero eso sí, quieres tener el último iPhone, quieres tener el último smartwatch, quieres tener los tenis de moda, la ropa de moda. ¿Para qué? ¿Sí me entiendes? Son tus máscaras, tus heridas puestas. Y en realidad son dos términos que van muy unidos, como puedes observar. ¿Sí? Ok. La relación con papá y mamá, y quiero que primero tengas en cuenta de lo que estoy hablando, es una relación social que puedas tener tú con ellos. Te estoy hablando de una relación emocional. Te estoy hablando de que la relación que tienes con ellos, aun cuando no estás con ellos, la tienes bien presente. Sabes quién es papá y sabes quién es mamá. ¿Sí? De eso estoy hablando.
De ese tipo de relación estoy hablando. Para entendernos, ay, alguien me rayó, déjenme eliminar esas rayitas. Listo. Ok. Para entendernos, yo te podría decir y trata de contestarlo de la manera más sencilla. Puedes pensar en alguien que no está físicamente contigo en este momento y también en este momento, si puedes pensar en alguien que no está contigo, puedes tener un sentimiento, una emoción, un percibir en esa relación con esa persona, aunque no esté contigo ahí físicamente, o sea, lo puedes sentir. Y yo ya sé tu respuesta, claro que se puede, claro que se puede. Pero el detalle es que por las máscaras nosotros lo bloqueamos. Y cuando llega la gente aquí conmigo y que yo les digo, es que tienes que sanar con tu papá y con tu mamá, pero es que ya se murieron. ¿Cómo voy a sanar con ellos? No conocí a mi papá me abandonó desde chiquito, mi papá se tuvo que ir con otras personas, mi papá no estuvo con nosotros, mi mamá se tuvo que ir. ¿Y cómo quieres que sane con eso? No, no se puede, no se puede. Claro que se puede, porque entra mucho a la parte inconsciente, ¿sí? Y si tú tienes dificultad para integrar a papá y a mamá, pues obviamente si tienes dificultades para integrar en ti a papá y mamá, es normal que esto se muestre en tu vida como una problemática de prosperidad o abundancia en todas las áreas de tu vida. Tus relaciones, en el dinero, en el trabajo, en tus negocios, en tus proyectos, en tus hábitos, en todo, en todo, en todo, en todo. ¿Sí? Y puedes tener la tendencia a vivir situaciones de carencia de todo tipo, de bloqueo en lo profesional, y puedes vivir en este drama que todo mundo vive, en el creer que todo el mundo es responsable de solucionar tus problemas o es culpable de estos problemas. Y por supuesto que no. Por supuesto que tú no. ¿Se entiende la ironía? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Entonces, nosotros detrás de todo esto tenemos una culpa y un juicio, que son los venenos más mortales. Como un niño que culpa a su madre de que su pecho no produce más leche. Ajá. O su padre de que no tenga los lujos que desea. O más aún, ¿no? Que pensamos que papá se tuvo que sacar de la boca la comida para darnos de comer a nosotros. Papá no se pudo comprar zapatos por comprarnos a nosotros. Mamá ni papá viajaban porque no tenían el suficiente dinero y preferían mejor dárnoslo a nosotros, para nuestra escuela, para nuestros gastos, para lo que fuera. Y desde ese punto, aunque parece ser algo bueno, van a apagar tu audio, alguien que lo tiene activo, por favor, ayudarme con ese audio que está activo, porfa. Gracias. Si no se escucha y no se rompe. Ok, entonces, a veces pensamos que eso que hacen los padres es buenísimo, ¿no? ¡Ay, qué padre! Tu papá fue tan maravilloso que te dio esa parte. No, no. La culpa y el juicio son los venenos más mortales, son los venenos que activan las heridas emocionales. Como un niño que culpa a la madre que su pecho no produce más leche, ¿no? Cuando nosotros enjuiciamos o esperamos que papá y mamá sean como no son, pues lo que estamos pasando ahí, lo que nos estamos metiendo es en un grave problema, porque estamos juzgándolos cuando lo que deberíamos de hacer es honrarlos. Comprender que papá y mamá, como todos, están programados, como tú, como yo, como todas las personas que ves allá afuera, están programados y tienen también sus fidelidades inconscientes, nos puede ayudar a comprenderlos mejor y a entender que es su manera de amarnos. Y esa puede ser muy variada y puede ser muy creativa. A veces juzgamos a papá porque nos golpeaba y tú no te puedes poner a preguntar cómo trataron a tu padre, que por eso hace lo que hace contigo. Son heridas heredadas. Es un espejo vertical que llega a la vida. ¿Cómo puedes pedirle a tu papá que sea comprensivo contigo, que te ayude, que te apoye, si no te has preguntado y no le has tenido el valor de preguntarle a tu papá? ¿A ti no te apoyaban? ¿A ti tus padres te apoyaron? ¿A ti tus padres te guiaron? ¿A ti tus padres te enseñaron esto que tú no me estás dando? Y te vas a dar cuenta y te vas a dar un golpe en la frente cuando te des cuenta de que tu papá puede ser que haya vivido todavía cosas peores, más peores que las tuyas. Pero en ese juicio, en esa culpa, pues nos envenenamos el alma.
Y hay una regla que debes de entender. Nuestros padres tienen las mismas heridas emocionales que nosotros. Así fue como los elegimos. En nuestro libre albedrío, antes de nacer, nos dijeron, vas a bajar a vivir la vida con esas personas, con los Sánchez, con los Pérez, con los Martínez, con los Juárez, etcétera, etcétera. Vas a bajar a vivir con esas personas. ¿Quieres vivir con ellos? Van a tener este tipo de problemas, van a tener este tipo de situaciones. ¿Quieres vivir con ellos? Y tú, sí, es mi libre albedrío. Ok. Cuando bajas, se te olvidó que tú ahí arriba seleccionaste a los padres con las mismas heridas. Seleccionaste a esos padres con el mismo dolor, con el mismo sufrimiento. ¿Sí? La manera en que tus padres muestran su amor es simplemente la manera en que pueden hacerlo. ¿Sí? Y te voy a ayudar con una metáfora que en el mejor de los casos te va a ayudar a entender que tus padres te quieren como pueden quererte, ¿no? Imagínate tú que tú quieres hacer un poquito de pan tostado, ¿no? Quieres comer un poco de pan tostado. Entonces tomas el pan, lo metes en la licuadora, presionas el botón y ¡chin! Se licuó tu pan. No se hizo tostado, se licuó tu pan. Y entonces te empiezas a enfadar y empiezas a reprocharle a la pinche licuadora pidiéndole explicaciones. Le empiezas a decir a la licuadora, ¿por qué no me tostaste el pan? Pinche licuadora pendeja, ¿por qué no me tostaste el pan? Entonces la pinche licuadora te mira con cara de incomprensión. Pues ella tenía buena intención. Ella quería tostarte el pan. Pero es una pinche licuadora. Y al presionar el botón, lo único que hace la licuadora es que licua. Aunque parezca surrealista, esta misma acción lo es como cuando tú le pides a alguien que sea algo que no es. ¿Sí? Cuando tú le pides a alguien, a tu pareja, a tus padres, a tus hijos, a tus compañeros, a tu jefe, al que sea, le pides que actúe de una forma cuando está programado completamente para actuar de otra totalmente diferente. ¿Mm? ¿Lo puedes entender? ¿Lo puedes entender? Entonces, esto se debe a que existen detrás de ti lealtades inconscientes en nuestro árbol genealógico. En el 2015, cuando me pasó lo del accidente del balazo, la bala atravesó mi pulmón derecho. Y obviamente a partir de ahí, que logré sobrevivir, empecé a buscar, ¿sí? Empecé a buscar, eh, de alguna manera empecé a buscar a la gente, empecé a buscar a los maestros indicados para que me dieran luz en mi camino, para saber qué había detrás de todos esos dramas que había vivido, que no había podido entender, ¿no? ¿Por qué mi papá cuando murió se le colapsó el pulmón derecho? ¿Por qué mi hija, después de que nació, a los 2 años, le tuvieron que quitar el riñón derecho? ¿Por qué a mí me balacearon el pulmón derecho? ¿Y por qué pasaban ciertas fechas? ¿Por qué cerca de ciertos cumpleaños? ¿Por qué cerca de una relación que yo no comprendía, que yo no sabía? ¿Por qué? Porque pues eran lealtades inconscientes en nuestro árbol genealógico. ¿Por qué cuando era más joven atraía el mismo tipo de parejas a mi vida? Que me hicieran daño, que me lastimaran o que yo las terminara lastimando. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entendía y hasta que no me puse a investigar y a entender que mis heridas probablemente eran fidelidades o lealtades inconscientes, pues entendí mucho de mí. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si mamá perdió a su padre a una edad temprana y nosotros por afinidad somos dobles, por ejemplo, con el abuelo, pues estamos ocupando una posición de padre frente a nuestra madre. Y entonces va a ser bien difícil entender que mi madre es mi madre. No voy a poder tomarla como madre. Entonces nos vamos a sentir con un derecho inconsciente de juzgar a mi madre, de estarle diciendo y decirle que está bien y que está mal y que no puede hacer y que sí puede hacer, como si fuéramos su padre. Y vamos a caer en esa pinche soberbia tan estúpida de creer que sabemos que es la mamá, ajá, y que la mamá, como para nosotros,
debe saber o no debe saber qué hacer con su vida. Y en esta premisa lo vamos a repetir con nuestra pareja, porque cuando dejemos a mamá ahí, nos vamos a traer de nuevo el mismo drama no resuelto y vamos a hacerlo de nuevo con la pareja. Y vamos a vivir ese pinche dolor una y otra vez. Y nos vamos a divorciar y vamos a volver a tener otra pareja y vamos a volver a vivir el mismo drama. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho consciente. Ese nudo emocional no lo hemos sacado en nuestra vida. ¿Por qué? Pues es normal. Desde nuestra memoria transgeneracional, por lo que vivimos en nuestro drama familiar, estamos ocupando una posición que no nos corresponde, que es la del abuelo, es la del padre de mi madre. ¿Sí me entiendes? Y así sucede. Y así sucede con tu pareja. Puedes investigarlo tantito, o sea, imagínate tantito cómo es con tu pareja. Cuando tienes problemas y tú probablemente llegues en algún momento con tu pareja y digas, puta, otra vez me conseguí a mi papá, o se parece tanto a mi papá, las mujeres, ¿no? O los hombres. Ay, hijo, me volví a traer a mi padre, me volví a traer a mi madre con esta mujer, ¿no? O voy a ser igual que ellos. O sea, conozco mil y un casos y le he ayudado a muchísimas personas con ese tipo de problemas, que te podría escribir un libro y decirte todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, ¿sí? Y están ocultos en estas fidelidades y lealtades inconscientes. ¿Sale? El mandato de este ejemplo que te estoy poniendo es, sal y busca al Padre ausente. ¿Sí? Y es una posición que no nos permite vivir nuestra vida propia. Y aunque a mamá le parezca consolarle, lejos de ayudarle, lo único que estamos haciendo a la mamá es perpetuar su dolor no superado hacia su padre. ¿Sí? Y en esta situación, pues obviamente tenemos que entender que debemos de tener la humildad de abandonar cualquier papel que no es nuestro. Pero nuestro ego se activa, pone la máscara y te dice, ni madres, no vas a soltar nada, no vas a hacer nada. Ponte la máscara y así vas a mantenerte. Y no vas a hacer nada. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues bien simple. Asume tu lugar de hijos con papá y mamá. Pero esto no lo vamos a poder hacer motivados por vivir en abundancia. No lo hagas porque, bueno, si tomo a papá y a mamá ya vivo en abundancia, en prosperidad. No, no lo hagas por eso. Hazlo porque lo sientas de corazón, hazlo porque quieras sanar esa relación con papá y mamá, por liberar esos programas inconscientes que ellos pues trajeron a tu árbol, porque tú decidiste llegar a ese árbol con esos padres, con esos abuelos, con esos primos, con esos tíos, con esa familia de violadores, con esa familia de asesinos, con esa familia de lo que sea. Tú decidiste, tú las elegiste, ¿sí? Y cuando aprendemos nosotros a vivir en nuestro lugar como hijos, en el lugar que hemos pedido y que solicitamos allá arriba, bueno, en ese momento se está cumpliendo esta famosa frase, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y tenlo en cuenta, no es por dogma, ni por doctrina, ni por lo que tú te dediques, ni la religión impuesta, no, sino porque tiene todo sentido para nosotros. Si vieras de ver cuántas personas llegan a sesión y que los hago que trabajen en esa parte de honrar a su papá y a su mamá y les cuesta muchísimo trabajo, pero cuando lo han logrado honrar a su papá y a su mamá, empiezan a cambiarles la vida, empiezan a pasarles cosas que ni se imaginaban que les iba a pasar, empiezan a tener mejor respuesta en el trabajo, les ofrecen mejores oportunidades en el trabajo, les ofrecen mejores oportunidades en cualquier otro lado, les va muy bien con las relaciones personales, les va excelente con las relaciones familiares, empiezan a ir y a tener una prosperidad en su vida. ¿Sí? Entonces, eso está marcado. Eso lo traes ahí. Ajá. Honrar a los padres no es otra cosa más que ver su grandeza pese a todo. Dejar que tu corazón se llene de gratitud hacia ellos. Eso es lo que pasa cuando honras a tus padres. Es desde ahí, desde cuando estás pequeño, donde puedes ver los recursos y puedes ver lo grandes que son tus padres. Pese a que antes tú los veías como pequeñitos, como, ay, pobrecitos, ¿no? O sea, me tuvieron que, no, se sacrificaban y no comían y no se compraban cosas y no viajaban porque me dieron todo a mí, me dieron la escuela, güey, o sea, eso no es honrar.
Ay, es que a mí me trataron también mis papás que me dieron la escuela, me dieron educación, me dieron eso. Yo por eso honro a mis padres. No, no los estás honrando, los estás desvalorizando. ¿Sí? Entonces, tú puedes tomar de ellos y sentir un profundo agradecimiento por la vida que te dieron, más allá de cómo hayan sido, con sus más y con sus menos, con lo bueno y con lo menos bueno. Pero en cuestiones de abundancia y prosperidad, no lo es todo tomar a papá y a mamá. Pero sí te puedo decir que desde mi experiencia personal, es el pilar en el que todos los demás se pueden apoyar. Y que sin esta parte, lo que podemos conseguir en la vida no tendrá el mismo sabor. Nos va a doler, nos va a pesar, nos va a lastimar, nos va a lacerar. Ajá. Entonces, ah, quiero cerrar esta parte con papá y mamá poniéndote esta imagen de Henry Corbera, en donde dice tu mamá y tu papá no pudieron o no supieron hacerlo mejor, pero tú sí que puedes hacerlo. Y me llega la frase, esa parte de que dice, ¿no? Las heridas emocionales que tú adquiriste desde la infancia no fueron tu responsabilidad, pero hoy de adultos sí son tu responsabilidad sanarlas, ¿no? Entonces, cambia ese consentimiento y vas a ver que empieza a cambiar tu vida. En la masterclass de heridas emocionales hacemos eso. Te vamos guiando a través de retos, a través de semana a semana, enseñándote qué es, cuál herida, quién la activa, cómo se trabaja, cómo se te manifiesta en tu vida personal, en tu vida de dinero, en tu vida de todo tipo. Vamos viendo cómo es tu herida y empezamos a trabajar poco a poco para entender esto, ¿no? Y saber que algún momento podemos tomar de la manera más amorosa el camino y decirle, ok, yo decido tomar amorosamente esto, ¿no? Pueden apagar su micro, porfa. Hay alguien por ahí con el micro. Oh, bueno, espero que se apague. Es un iPhone. Pueden apagar su sonido, porfa. Entonces, el mayor error que puedes hacer con tus padres es decir, padre o madre, lo haré mejor que tú. A nivel inconsciente, a nivel memoria transgeneracional. Ouch. Oh. Ok. ¿Quién sabe qué pasó? Creo que no. Ya los apagué. Ok. Ya los apagué, pues sí. ¿Pueden apagar su micro, porfa? Es que no sé qué se activó por acá y ya cerré todos. Ok. Entonces, a nivel inconsciente, decir, voy a ser mejor que tu papá, voy a ser mejor que tu mamá, lo voy a hacer mejor que tú, no es un hecho de que, ay, como mi papá sufrió mucho, yo lo voy a hacer mejor que él. No es un hecho de honrarlo, no lo estás honrando, te estás chingando, te estás poniendo a nivel inconsciente en sus papeles de ellos, puesto en su papel. Es como si le dijeras a papá y a mamá, quítate, yo lo voy a hacer. Y entonces todos los programas que han resuelto los vas a vivir. Porfa, pueden apagar su micro. Es que no sé qué pasó y no puedo ver a los participantes. Alguien por ahí tiene su micro súper activo. Ya apagué uno. Creo que ya. Ok, creo que ya. Entonces, a nivel inconsciente tomas el papel. Lo ideal y lo sano y lo correcto es que tú puedas decir, padre, lo haré de manera diferente, con lo que tengo, con lo que me diste y con lo que soy gracias a ti. Y a nivel inconsciente, lo que estás haciendo, te pones en el papel de papá. ¿Qué rollo, Santiago? Te pones en el papel de papá. Se volvió a activar el audio. Ok. No puedo apagar un iPhone ni uno que dice Sandra Vega. ¿Pueden apagarlo, porfa? Gracias. Entonces,
Lo ideal y lo sano es que tú no te pongas en el lugar de tu padre, ¿no? En el lugar de lo que estás trabajando, porque obviamente es como si tomaras los programas y los dramas no resueltos de ellos y te pones en su lugar, y entonces eso te puede lastimar, te puede afectar, te puede llevar a sufrir los mismos dramas de ellos, y entonces te lleva a que vivas una situación surrealista que no es tuya, que no es tu papel. Es cuando heredas las heridas, así literal, ¿sí? Es cuando en algún momento las heridas que no hicieron Tranquilo, Héctor, ahorita lo apagan, por favor, sin ofender, por favor. No estás ofendiendo a ellos, te estás ofendiendo a ti, por favor. Listo, entonces, ¿qué hay detrás de estas lealtades familiares que les estoy comentando? Lealtades y fidelidades familiares. Bueno, pues debemos de entender, aquí entramos un poquito a detalle acerca de lo que es el dinero. El dinero tiene que ver con la lealtad a la familia. La mayoría de las personas, en el transcurso que me he dado yo tiempo de estar acompañando a las personas, la mayoría de las personas no nos permitimos tener mayor éxito en el trabajo, en la vida profesional, o nunca tenemos dinero, o si lo tenemos no logramos gastarlo con placer. ¿Por qué? Porque si nuestros padres, nuestros abuelos y demás ancestros tampoco se lo permitieron, ¿sí? Mucho de lo que he entendido es que el simple hecho de que tú no te permitas a nivel inconsciente ganar más que papá o ganar más que mamá, eso ya también te bloquea y te vuelve, pues te vuelve de alguna manera parte del drama, ¿no? Muchas creencias limitantes se originan en nuestra propia infancia, muchas otras vienen de generaciones atrás y muchas de ellas y casi todas están grabadas en la conciencia familiar. Ajá. Y otras, muchas otras tantas, forman parte de la historia energética de nuestra familia. Y va a depender de la conciencia con la cual nos estamos manejando en referencia a lo que tú conozcas como dinero, como lo que tú conozcas como prosperidad y lo que tú conozcas como abundancia. ¿Sí? Entonces, es muy improbable que tú no hagas caso de esto, ¿no? Aquí entiendes que hay algo transgeneracional. Y tú te debes de dar cuenta de esto. Esto es cuando se empiezan a repetir las memorias en tu vida. Si tú repites los mismos patrones de algún tío, de algún abuelo, de algún papá, o si eres doble de alguien, pues debes de entender que probablemente lo mismo que él vivió, lo mismo que esa persona no resolvió, tú lo vas a estar resolviendo, ¿sí? Cuando hablamos de dobles en memoria transgeneracional, un doble dentro del árbol genealógico no es más que esa persona o personas con las cuales tú tienes una afinidad importante. Pero esa afinidad importante muchas veces es una afinidad inconsciente. Y entonces, a través de esa afinidad con la que vives con esos dobles, nosotros heredamos muchas cosas, no nada más heredamos el parecido físico, el ADN, que tengamos el cabello igual de rizo, crespo, lacio, güero, negro, o sea, no importa, ¿no? Heredamos también otras cosas, como son los programas. Y dentro de los programas que heredamos, pues pueden existir vivencias, pueden existir conflictos, puede haber creencias, puede haber enfermedades, puede haber conductas y pueden estar, por supuesto, las heridas emocionales. ¿Sí? Están marcadas. Ajá. Entonces, de alguna manera, el que tú estés repitiendo los mismos patrones o seas dobles de alguien, ya te lleva a ese camino de repetición de fidelidad, de lealtad familiar. ¿Sale? Para el subconsciente, hay algo que nosotros debemos entender. Para el inconsciente no existe la dualidad. Lo que nosotros heredamos son programas. Y estos se pueden manifestar en una polaridad o en otra. Y te voy a explicar esto de manera más sencilla para que lo entiendas. Cuando nosotros estamos en la misma polaridad que nuestro ancestro, lo que se dice en memoria transgeneracional es que duplicamos el programa. ¿Sí? Ay, activo de nuevo el audio. Gracias. Gracias. Cuando estamos en la misma polaridad que nuestro ancestro, se dice que duplicamos el programa. Y si estamos en la polaridad contraria, utilizamos un término que se llama reparar.
Es decir, venimos a hacer las cosas de manera diferente o a cambiar el patrón repetitivo. Y nosotros podemos ser dobles de los que duplican el programa, que están en esa polaridad inconsciente y duplican el programa, o podemos ser dobles de los que reparan el programa. Y esto te lo voy a explicar con un ejemplo súper sencillo para que lo entiendas. ¿Sí? Imagínate que tienes este caso, el abuelo alcohólico y el nieto que nace generaciones posteriores, pues tiene esta característica que tuviéramos que pensar. ¿Será alcohólico? ¿Sí? Imagínate que eres doble de un abuelo que es alcohólico. Si tú fueras doble de ese abuelo que es alcohólico y duplicas el programa, lo que va a pasar en tu vida es que ese programa te va a llevar a ser alcohólico o a tener algún tipo de adicción. ¿Sí? Porque el alcoholismo se traduce como una adicción, un problema con mamá no resuelto. ¿Sí? En cambio, si tú reparas ese programa, es muy probable que no te guste para nada el alcohol y sobre todo, pues obviamente no vas a soportar a la gente que bebe mucho. En ocasiones, la persona de la que yo soy doble, pues tuvo un problema, tuvo un conflicto en la vida que no solucionó y se murió. Y entonces, si yo no hago caso de los programas que se están manifestando en mi vida y no entiendo por qué carajos me dicen que soy doble de ese abuelo, porque me puedo parecer en físico, siendo doble me puedo parecer físico al abuelo, ¿no? No es curiosidad que te digan, ay, te parece al abuelo, mira, tiene los mismos ojos, tiene los mismos cachetes. Puta, eso ya es una sentencia. Imagínate si te ponen el mismo nombre del abuelo. Imagínate si nace cerca de la fecha de nacimiento o muerte tu abuelo. Todavía peor, porque eres doble. Y entonces, en ocasiones esa persona, el drama que no vivió y si tú eres doble de él y no se solucionó, tú somatizas ese drama. Si tu abuelo murió de alcohólico y murió a edad muy temprana, murió muy joven, probablemente tú cuando llegues a cierta edad somatizarás el conflicto, aunque no te guste para nada el alcohol. Presentarás problemas en el hígado. O te relacionarás con una persona que sufra eso. Es el inconsciente diciéndote, oye, aquí hay algo no resuelto. Es una herida no sanada. Tienes que sanarla. ¿Sí me entienden? Entonces, hay muchas formas diferentes de reparar un mismo programa. Yo les comentaba al principio, ¿no? Yo soy ingeniero en computación por reparación. Es decir, por medio de mi profesión yo reparé ciertas cosas, ¿no? Tú también por este tipo, hablando de este ejemplo que vimos del abuelo alcohólico, es una forma hay maneras diferentes de reparar el programa de alcoholismo. Partiendo del ejemplo de este alcoholismo, del abuelo y el nieto, se podría reparar a través de un hobby, ¿no? La persona de la que es doble, que es una generación más abajo, puede ser voluntario en una asociación de ayuda a las familias de alcohólicos. Otra característica es que a través de una profesión, pudiera ser un terapeuta especializado en adicciones o podría ser un enólogo de los que prueban vino, trabajan siempre alrededor del alcohol pero no se emborrachan, ¿sí? O puede ser a través de una pareja, se casan con una persona alcohólica o alguien que tiene el hobby o el trabajo mencionado anteriormente, ¿sí? O bien, pueden también reparar buscando en sus parejas a ese doble de tu madre, de tu padre o del abuelo. Y hay muchas otras formas, muchas otras maneras de reparar. Como bien te comento, en casos así muy específicos que me han llegado, una forma de reparar es con enfermedad. Hay personas que llegan y reparan con una enfermedad y cuando lo hacen consciente, ¡pum!, sanan la enfermedad. Y tengo casos comprobados que te puedo enseñar, te puedo compartir para que veas cómo es la fidelidad tan fuerte y que nosotros tenemos toda la facilidad y posibilidad de cambiarlo. Ok. Algunos de los mandatos y fidelidades familiares muy marcados, te voy a poner algunos ejemplos, aquí te puse algunos, para que te des cuenta más o menos cómo son los mandatos que te rigen, ¿no? Por ejemplo, estos son ejemplos.
Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de la muerte. ¡Pum! Una sentencia fuertísima a la pobre chica, ¿no? Ajá. Y dicho esto, mamá Elena se puso de pie, guardó sus lentes dentro del delantal y a la manera de orden final repitió: por hoy hemos terminado con esto. Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo, pero aún así por primera vez en su vida intentó protestar a un mandato de su madre impuesto. Pero yo opino que tú no opinas nada y se acabó. Nunca por generaciones nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Te pongo este fragmento de un texto súper interesante, es el recuerdo de innumerables situaciones de opresión vividas frente a los adultos. Y este asfixiante diálogo que te leí ahorita es un extracto de la novela de Como agua para chocolate, ¿no? De Laura Esquivel. Cómo a nivel la obediencia ciega, cuando los padres te decían o te dictan cosas eh, y deseos, imposiciones de ellos, pues tienes una conducta universal, la cual es válida, ¿no? O sea, le tienes que hacer caso a mamá, tienes que callarte, agachar la cabeza y aceptar lo que te estén marcando. ¿Y todo por qué? Porque hay un temor oculto de tus heridas emocionales, un temor a ser rechazado, un temor a ser abandonado por nuestros padres. Y de alguna manera eso nos hace que nos acallemos, que nosotros no digamos nada, que todos nuestros deseos los suprimamos. Y entonces obedecemos pensando que es la única protección para no quedar desamparados. Y por eso duele. Y yo te pregunto, ¿no? Bueno, pues desde este punto de partida es difícil, ¿no? O sea, no nos queda otra opción. Ya no chingamos. Si queremos ser parte de la familia, queremos ser parte del clan, pues ya no chingamos. Como los abuelos, ¿no? Que decían, pues si en esta familia todos somos agricultores y si tú no eres agricultor, te vas a la chingada, vete de aquí. Puta, imagínate qué fuerte, ¿no? Entonces, si tú querías ser escritor o querías ser bailarín o querías ser lo que fuera, no podías porque al hacerlo ya no estabas cumpliendo las normas de la familia y eso se estaba violando y entonces te excluye. Pero te voy a decir algo, desobedecer no nos excluye. ¿Sí? Nosotros percibimos esa conducta que tienen nuestros ancestros, nuestros padres, desde el primer día de vida. ¿Por qué? Porque desde bebés dependemos totalmente de ellos para sobrevivir. Las heridas emocionales se generan desde la concepción incluso. Desde que nuestros padres se conocieron y que andaban de novios y todo, desde ahí se activan nuestras heridas. Desde ahí nosotros elegimos sanar esas heridas. ¿Sí? Listo. Desde ahí se activan nuestras heridas, ¿no? Entendemos nosotros esto. Entonces, cuanto más niños somos, menos posibilidades tenemos de desobedecer. Y por eso es que nuestras heridas se activan desde nuestra niñez. Desde nuestra concepción, cuando estábamos en el vientre de mamá. Ajá. Entonces, aquí hay un papel que juegan importante y vuelven a verse reflejado las personas más importantes de tu vida, que es papá y mamá. Las frustraciones provocadas por la enseñanza que nos imponen estos nos van condicionando. Todo lo que hablaba papá, todas las palabras que decía papá, los gritos, las peleas, las exigencias, toda esa ideología familiar que tenía papá y mamá se vuelven algo interno. Nos damos cuenta desde muy temprano quién tiene el poder y entonces nosotros desde muy temprano empezamos a hacer alianzas. Papá es malo, mamá es buena o viceversa, ¿no? Papá es bueno, mamá es mala. Empezamos a hacer este tipo de alianzas y nos empezamos a moldar a sus estilos que llega el momento en que, ¿qué crees? No sabes ni quién chingados eres, ¿no? Ayer tuve una sesión precisamente de algo, ¿no? Así es que toda mi vida, mi papá y mi mamá, yo los veo que están peleando, toda mi vida he visto que quien tiene la última palabra es mi papá, y toda mi vida hubo un momento en que mis hermanas, como eran las mayores, tenían el mayor, ellas eran las que tenían como que el voz y el voto en la casa, pero quien tenía la última palabra era papá, entonces toda mi vida tengo marcado eso, y entonces ahora no puedo decidir yo,
¿Por qué? Porque tengo marcado el que mi papá fuera el último que dijera la última palabra. Y ahora, si papá no está, ¿quién me va a decir la última palabra? Pues alguien con la energía de papá. Entonces llega una pareja, llega una persona que tiene la energía de papá, del padre ausente, y si él te dice, haz esto, terminas haciéndolo. ¿Por qué? Porque la energía y la carencia y el problema no resuelto te lo sigue mostrando el universo, te lo sigue mostrando tu conciencia. ¿Sí? Entonces, de adultos nos encontramos comportándonos de un momento, de un modo que no entendemos y no sabemos por qué. Nos damos cuenta que estamos hablando y estamos pensando como nuestros padres, que estamos haciendo situaciones como nuestros abuelos, como nuestros tíos. ¿Sí? Entonces, son patrones repetidos. Incorporamos no solo lo que nos decían acerca de la escuela, incorporamos no solo acerca de lo que nos decían los amigos o los modales, sino también lo que ellos creían que era una pareja, lo que opinaban nuestros padres sobre el sexo, sobre la moral, sobre el dinero, sobre qué hacer con el dinero. Imagínate un drama de tus padres cuando estabas en su vientre de tu mamá, ¿no? Corren a tu papá del trabajo y entonces tu papá se tiene que ir a otro lugar, a trabajar muy lejos, y eso hace que se ausente de tu casa. Desde pequeñito, cuando estabas en el vientre de mamá, ya viviste un abandono por parte de papá. Y entonces cuando creces y eres adulto, pues se te facilita abandonar a las personas, se te facilita abandonar tus proyectos, se te facilita abandonar a las mujeres o a tus parejas. ¿Por qué? Porque tienes ese programa instaurado desde que estabas en el vientre de mamá. ¿Puedo abandonar las veces que yo quiera? Sí, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque también mamá lo aceptó. Y ese es el inconsciente de mamá y papá hablando. Entonces son ideas que siguen dentro de nosotros, nos están gobernando de forma de voces internas y luego nosotros creamos nuestros propios vínculos. Y entonces viene la parte más difícil, ¿no? ¿Cuántas veces agachamos la cabeza para decir, perdona mamá, no lo voy a volver a hacer? ¿Sí? Lo seguimos haciendo de adultos, porque de niños nos quedamos con esa impotencia y el odio que nos producía la situación, pero no podíamos ponernos al tú por tú con nuestros padres. Y de adultos, si mamá dice que no y no nos da permiso, pues no vamos a hacerlo. Si mamá está molesta con nosotros o mamá vivió un drama como esto que te digo, que papá se fue, y a ti se te ofrece cuando eres adulto que te tengan, que te dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir a trabajar. Te ofrecemos que te vayas a trabajar a otro estado y te vamos a pagar casa y te vamos a hacer esto. En el drama no resuelto porque tu mamá, cuando estaba embarazada, tu papá se tuvo que ir, tu mamá no te va a dejar. Y tu mamá te va a sabotear y te va a decir, ¿sabes qué? No te vayas. Ese trabajo no te conviene. Consíguete un trabajo aquí cerca. Y no te va a dar el permiso. Y entonces tú en esta fidelidad vas a agachar la cabeza porque es tu niño herido el que está lastimado. Va a agachar la cabeza y va a decir, ok, no me voy. No puedo ir. Tengo que serle fiel a mi mamá. Y si ella dice que está mal, y ya, y me agacho. Y no tienes el permiso de ella. Y de adulto ese pinche miedo congelado en aquella etapa, pues resurge en cualquier momento que a ti te ofrezcan o tú vivas una equivocación, que vivas una toma de conciencia tuya, que tú quieras tomar la batuta de tu vida. En el momento que tú quieres tomar la batuta de tu vida, se activa el programa y dices, no, no puedo. Entonces no tienes el permiso de mamá y no te va bien y perdiste la oportunidad del trabajo. Y así vives. ¿Por qué? Porque es un programa inconsciente. ¿Sí? Está fuerte, pero es la verdad, ¿no? Cuando hablamos de profesiones, es muy común que cuando estemos reparando nosotros a nivel transgeneracional, eh, si te va mal en tu trabajo, seguramente estás reparando cuando tú no te sientes realizado en lo que haces y por ende, como no te sientes realizado, pues no ganas lo suficiente ni te esfuerzas por querer ganar más. Cuando lo haces solo por fidelidad familiar, es decir, ¿sabes qué? Todos los de la familia son abogados y entonces tú también tienes que estudiar para abogado, pues lo haces por fidelidad familiar, no lo disfrutas, pero pues todos son abogados, entonces te tienes que chingar a ser abogado. Cuando no generas ingresos suficientes
o hay dificultad para desarrollar esa profesión, no encuentras trabajo tan fácil, o sí lo encuentras, pero encuentras trabajos que te pagan bien poquito. Y es un mega difícil encontrar un trabajo donde tú digas, bueno, pues es lo que yo quiero, pero para llegar allá tengo que pasar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pues eso ahí estás reparando, ¿no? Y en esos casos lo que tenemos que hacer es analizar el árbol genealógico. ¿Para qué? Para encontrar el para qué es elegido esa determinada profesión que de momento pues no te llena, no te satisface o no puedes llevarla a cabo simplemente, ¿no? Y ese es un trabajo que se llama proyecto sentido. Es de cuando estabas en el vientre de tu mamá. Es para lo que te programaron. Probablemente ahí tu mamá y tu papá estaban ahí jugando y dijeron, ay, ojalá y sea varón. Y tu papá, sí, ojalá y sea varón y le vaya a la América y le guste el fútbol y estudie para ser ingeniero civil como fue mi papá. Y pum, ya te programó y de repente, chin, naces niña. Y entonces ya tienes un rechazo por parte del padre. Y aunque el papá después diga, puta, fue niña, bueno, ni modo, ¿no? Bueno, pues tú en el inconsciente tienes un programa en el cual te programaron para ser niño, para que le fueras a la América y todo, y vas a tratar de agradarle a papá haciendo todo lo que no te gusta. Ese es el proyecto sentido. ¿Cuántas personas de las que están conectadas aquí viven eso? Viven cosas que fueron expectativas de sus padres. Un chingo, estoy seguro que un montón. Viven expectativas de papá, de mamá y viven ahí con eso y si quieren hacer algo, no pueden, simplemente ¿por qué? Porque no saben ni por qué chingados no pueden llevar a cabo lo que les gusta. Incluso va a haber personas de ustedes que están conectadas aquí que van a decir, ni siquiera sé cuáles son mis dones y talentos. ¿Y todo por qué? Porque cuando estabas en el vientre de mamá, tus padres te programaron, te hicieron que fueras de una forma y como no cumples, como tu fidelidad familiar tiene que ser a lo que ellos querían, pues vas a terminar haciendo las cosas que no te gustan. Estás cargándote las heridas emocionales de ellos. ¿Sí? ¿No? Entonces, algunos ejemplos de reparación, si tú estás aquí dentro de estas profesiones, pues para que entiendas un poco, aquí hay algunos ejemplos, no voy a poner todos, nada más voy a poner algunos. Por ejemplo, las personas que son maestras, pues están reparando programas de educación de niños, de falta de educación en los niños. Niños que no pudieron ir a la escuela, por ejemplo, ¿no? Cuando estudian química o estudian biología o cosas así que tengan que ver con la madre, la naturaleza, la creación de cosas, tienen que ver con la madre. Tienen mucho que ver con la madre que nutre a los niños, ¿no? Es una forma de reparar. Eh, Cuando las personas se estudian para ser costureras o son sastres, vienen a reparar separaciones de la familia. Cuando son panaderos, es muy parecido el programa a un costurero, un sastre, buscan la unidad familiar. Cuando estudian comunicación, periodismo, de alguna manera relaciones internacionales o de alguna manera algo que tenga que ver, los políticos, por ejemplo, algo que tenga que ver con hablar y hablar, buscan que haya una excelente o una mejor comunicación en la familia. Cuando las personas se dedican a ser policías, militares o carreras o profesiones de este tipo donde se impone la fuerza, donde hay que mostrar que son la autoridad, pues hay un programa de ausencia o exceso de autoridad en el padre, ¿no? De abuso. Entonces, lo están reparando de alguna manera. Las personas que estudiaron como asistentes sociales, trabajo social, pediatría y cosas de ese tipo, carreras de ese tipo que tengan que ver con la parte social, reparan el abandono de los niños por la madre, ¿no? O sea, son programas de niños abandonados. Ay. Espérenme. Se activó un micro. Listo. Perdón. Las personas que estudian que son agricultores, bueno, pues reparan dramas de hambrunas, faltas de alimento. Las personas que estudian economía, contables, banqueros, etcétera, reparan herencias, ruinas y temas económicos. Los psicólogos, problemas de la familia, tienen mucho más que ver con la mamá
Y los políticos, pues es una falta de reconocimiento, no me reconocen dentro de la familia o no reconocen a mi familia. Pues vengo a reparar para que me reconozcan, para obtener un reconocimiento y que la gente me tome como parte de su familia. Estética, mejorar la imagen del clan y aumentar la autoestima, ¿no? Un diseñador gráfico tiene lo mismo que ver con estética, ¿no? O sea, todas las personas que se dediquen a hacer diseños y todo ese rollo tienen que ver con mejorar la imagen del clan y aumentar la autoestima. Personas que se dediquen a cocina o restauración, temas de hambre o desunión familiar. Los abogados son injusticias del clan. Los electricistas o los informáticos o los ingenieros o toda aquella que tenga que ver con la lógica, los matemáticos, todo lo que tenga que ver con lógica, ausencia del padre, vienen a reparar ausencias del padre, de la cabeza del padre, ¿no? O sea, aquí hay una regla que les voy a explicar. Nosotros venimos reparando a nivel abuelo, es decir, ahorita ustedes están viviendo programas o dramas de sus abuelos, ¿sí? Ajá. No, no es de sus padres, están viviendo dramas de sus abuelos. O sea, lo que no pudieron reparar sus padres o sanar sus padres con sus abuelos, ustedes lo están reparando directamente, ¿no? Los que se estudiaron medicina, cuidados, terapias, etcétera, son evitar la muerte de algún miembro del clan. ¿Sí? Otra vez activo un micro. Listo, ya está. Los que se dedican a profesiones artísticas, pues se busca dar alegría al clan, construcción, dar una casa o proveer un territorio de la familia, pérdida de casa o de algún otro bien inmueble, es la memoria ahí guardada, injusticia también tiene que ver ahí. Los que se dedican a ser plomeros o fontaneros, repara problemas económicos del clan, es decir, la fluidez, fluidos, repara tubos, repara todo lo que tenga que ver con agua. Uy, se volvió a quitar audio. Listo. Los que estudiaron veterinario, cuidados de animales, buscan el amor de la madre, igual que los médicos, por ahí hay una búsqueda de amor hacia la madre, buscan esa carencia. Los que estudiaron para hacer viajes, que son traileros, que son choferes, que son pilotos, que son azafatas, una herida profunda de rechazo y lo que hacen es que buscan alejarse o huir del clan, ¿no? No se sienten reconocidos, entonces es una manera de mejor me voy. Y ahí hay un programa muy interesante porque también los que se van, que dejan su país o que cambian de residencia y se van lejos de toda la familia, también viven este programa de buscar alejarse o huir del clan, porque en el clan ha habido muchos dramas que mejor lo que quieren es ni quiero saber de esto, me voy, ¿no? Otras de las carreras, los bibliotecarios, arqueólogos, documentaristas o todos aquellos que tengan que ver con la información, con recopilar información, pues son los famosos buscadores, ¿no? Buscan descubrir los secretos del clan, ¿sale? Estos son algunos ejemplos, ¿no? No son todos. Ventas tiene que ver con rechazo, tienen que ver con problemas de exclusiones. Las personas que se dedican a ventas tienen que ver con problemas de exclusiones, con problemas de querer pertenecer. O sea, yo quiero pertenecer, quiero que la gente me integre, que me reconozca, por eso es que se dedican a las ventas. Es un programa fuerte de rechazo. Y el polarizado de ese programa es que no les gustan las ventas, o sea, no saben vender. Y no saben vender a sí mismos porque no reconocen lo que valen, ¿no? Ese es el programa instaurado ahí. Y bueno, esto va a suceder así, y va a suceder, y va a suceder hasta que alguien llegue y quiera romper el proceso, ¿no? Es muy sencillo entender que todos esos mandatos familiares y sociales, el que tú los cortes, el que tú te decidas a tomar partida para tu proceso de sanación, eso te lleva a que es un acto de amor propio. Vas a sanar por ti, no vas a sanar por las demás personas, vas a sanar por ti, ¿sí? En nosotros debemos entender que es esta repetición de papá y mamá, ¿no? En el modo en que nos trataron de niños, es el modo en que nosotros nos tratamos a nosotros mismos durante el resto de nuestras vidas, ¿no? Todo el dolor que tú te infrinjas estando de adulto, con tus relaciones, con tus boicoteos,
con tu castigo, con tu exigencia, con lastimar a otras personas, tiene mucho que ver cómo te trataron de niño a ti, ¿no? O sea, tiene mucho que ver cómo fue esas carencias afectivas que tuviste de menor. En día de adulto las manifiestas con este tipo de problemas, ¿no? Entendamos, les puse 3 imágenes ahí interesantes para que las vean. La primera de ellas es que entiendan que pues finalmente el niño va a aprender lo que viene desde arriba, ¿no? Sí, si a nuestros papás los trataron agresivamente, pues obviamente nosotros no tenemos otro programa instaurado que tratar agresivamente a los de abajo, ¿sí? Y ese es el programa reparador del niño, ¿no? ¿Sí? Esta otra imagen, la del medio, que ven que unos padres cortándole las alas a los hijos, esa es una programación a nivel proyecto sentido, ¿no? Así de, pues vas a ser futbolista y te va a gustar el tal equipo y además vas a ser el que va a salvar a la familia y te vas a quedar con papá o te vas a quedar con mamá. O sea, toda esa programación finalmente es una cortada de alas impresionante para que no puedas llevar a cabo todo lo que tú quisieras hacer, ¿no? Y por último, esta imagen que tienen acá a la derecha, pues no es otra cosa más que entender que tú, cuando tú empiezas a hacer un proceso de sanación, no es otra cosa más que amarte a ti mismo, reencontrarte y volver a reconectar y a reconocer tu poder en ti, ¿no? Eso es lo que logras con eso, ¿sí? Bueno, también dentro de las heridas y lo que obtenemos como herencia de nosotros son algunas patologías, ¿no? Esto lo vemos más a fondo en las sesiones de la masterclass. Nada más se las estoy mencionando aquí porque si no me llevo todavía otras 2 horas hablando de esto. Pero bueno, aquí les hablo un poco acerca de la patología y su origen en las heridas. Hay algunas patologías que existen, que pueden ser heredadas y que pueden hacer que tomes conciencia si posees la herida relacionada a la patología o bien la reparas a través de tu pareja. Son 3 dependencias patológicas que tienen relación con el dinero y las heridas emocionales activas. Las compras compulsivas es presencia de heridas de abandono y heridas de traición. Las ludopatías, es decir, todo aquello que tenga que ver con los juegos de azar y que te guste jugar la lotería, que te guste apostar, que te guste hacer cosas de ese tipo, tiene que ver con la herida de injusticia y la herida de rechazo. Y las anorexias financieras tienen mucho, mucho que ver con la herida de traición y la herida de injusticia. Ajá. Y se proyectan por una herida de humillación. Una anorexia financiera se convierte en una herida de humillación en donde aparentemente el cuerpo físico de una herida de humillación es obesidad. Pero aquí a nivel financiero esa obesidad se traduce a que te vuelvas, pues obviamente todo lo contrario, ¿no? O sea, te vuelvas una persona no merecedora en todos los aspectos, ¿no? Y eso pues obviamente está relacionado continuamente con las heridas emocionales que puedas tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto en la máster, vemos a detalle cómo se pueden cortar todos esos mandatos, cómo puedes hacer cambio de esas memorias, ¿no? Y eso nos lleva a entender que de esas patologías hay cosas que se desprenden, como las dependencias y las adicciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de dependencias o adicciones, que finalmente tienen mucho que ver, es el trasfondo de las patologías que les mencioné ahorita, es hablar desde el inconsciente de las 2 primeras heridas, la herida de rechazo y la herida de abandono. Y hay muchas adicciones, el alcoholismo, la toxicomanía, la bulimia, la adicción al sexo, la adicción a la computadora, al celular, a los videojuegos, la misma adicción al trabajo se convierte como en unas heridas de rechazo y de abandono, ¿sale? Y detrás de eso, pues hay muchas problemáticas en torno al dinero, o sea, el 1.5% representa a los ludópatas compulsivos, ¿no? Y entre el 2 y el 0.8% a los compradores compulsivos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas de las personas que sufren de herida de abandono y rechazo, muy probablemente estén vibrando en estas ludopatías, ¿no? Y se relacionan con personas que obviamente cuando hacen o tratan de cambiar y de cortar estos mandatos, se les activan las heridas superiores, que son las heridas de traición y de injusticia. Pero eso lo único que hace es que los llevan a hundirse más en un barco
sin salida y con las máscaras puestas y además sin oxígeno, ¿no? Porque se van y se van y se van hundiendo y se van haciendo más lastimadas, ¿no? Entonces, estas patologías, nosotros lo que debemos de entender es que si no las hacemos caso, si no le ponemos atención a las patologías, nos pueden hacer que las heridas se modifiquen y nos hagan doler, se infecten y se conviertan en una laceración a nuestra alma muy, muy fuerte, ¿no? Hay personas que por medio de las heridas no sanadas empiezan a somatizarlo en emociones más fuertes como la ansiedad, la depresión, a vivir pues todos esos dramas tan fuertes de que se quitan la vida, a vivir con esos dramas tan fuertes de que se empiezan a abandonar, que no le ven sentido a su vida, que empiezan a sentirse y a aislarse, a vivir en ese mundo que no los deja ni siquiera ver que pueden ser ni recuperar su verdadero ser, ¿no? Entonces, estas heridas activas generan un dolor profundo, ¿no? Y debemos de entender que a nivel inconsciente, aquí les puse una imagen de un jugador compulsivo, porque precisamente es lo que tiene, ¿no? O sea, se vuelve una persona dependiente por la herida de abandono, y entonces esa dependencia tiene en común buscar algo, un placer efímero, ajá, con su reverso, ¿no? O sea, una persona con una herida tan profunda de abandono puede, y que tenga esta ludopatía o esta patología, pues lo que hace es que, ¿sabes qué? Voy a pasar por lo más fuerte, voy a tocar fondo y de ahí, pues a ver si logro salir, ¿no? Y viven en un dolor intenso y así se puede manifestar en algo más fuerte. Y todo esto debemos de entender que hay mucha parte de lo que nosotros hemos logrado o no hemos logrado de entender del proyecto sentido, ¿no? Es lo que les comentaba cuando estaba en el vientre, ustedes estaban en el vientre mamá y papá se ausentó, papá tuvo que ver con algo, papá modificó alguna situación o papá vivió un drama, se programa el niño, ¿no? Eh, Tuve un consultante para que se den una idea de cómo es el proyecto sentido, en el cual para el consultante él estaba bien y él estaba contento en ser infiel. O sea, para él el ser infiel no era, pues no tenía ningún problema. O sea, él podía estar con su esposo y podía tener una, dos, tres, cuatro parejas y no le veía problema alguno, ¿no? El problema estaba en que cuando investigamos en su proyecto sentido, afortunadamente todavía vivía su mamá, le dejé algunos cuestionarios para que él lo investigara y le preguntó a su mamá que cómo había sido la vida cuando él estaba en el vientre de su mamá, porque obviamente, aunque él apareciera que él era feliz siendo infiel a sus parejas, en realidad le generaba un dolor, un vacío que se tendía a depresión. Entonces él no se daba cuenta por qué tenía esa necesidad de hacerlo y de nunca quedarse solo y de que abandonaba a las personas que lo amaban. Y entonces fue como cuando decidió cortar con eso. En el cuestionario llegó a encontrar con su mamá que cuando estaba su mamá esperándolo, que estaba en el cuarto o quinto mes, su papá tuvo una infidelidad, o sea, papá fue infiel. La mamá se enteró, el drama fue tan intenso, papá le llegó y le pidió perdón, pero el drama se guardó en el niño. Entonces el niño tenía memorias de que pues, estando bien, estando en un matrimonio, puedes ser infiel y se te perdona, ¿no? Ese es el programa que traía instaurado, ¿sí? Y obviamente cuando lo reconoció y reconoció que el drama ni siquiera era propiedad de él, que era propiedad de su papá, de su mamá, pues se le activó en ese momento otra herida, se sintió que la vida fue muy injusta con él, ¿no? Y se le activó una herida de injusticia que lo puso a pelear casi casi con su papá, que lo puso a que sacara la rabia y que estuviera muy enojado con papá por haber hecho eso, ¿no? Porque su papá era el culpable y todo. Entonces fue un proceso interesante de trabajo con él, pero finalmente después de que lo hizo consciente y trabajó en sus heridas, eh, ya vivió una vida mejor, ¿no? O sea, terminó por separarse, pero ya su próxima relación ya nada más fue con una sola persona, ¿no? Entonces él estaba como muy agradecido. De hecho, le voy a decir que si nos pasa su testimonio para que lo puedan conocer en la máster, porque fue precisamente
pues fue un proceso largo, pero finalmente fue un proceso beneficioso. ¿Sí? Listo, chicos. Bueno, ¿qué les ha parecido? ¿Qué es lo que les parece los temas? ¿Cómo están? ¿Interesantes? ¿Han sido buenos? ¿Han sido información valiosa? ¿Les ha gustado la información? ¿Les ha llenado? ¿Les ha dejado algún mensaje? ¿Les ha dejado alguna información valiosa que ustedes puedan considerar que se puede compartir? ¿Les ha funcionado? Ok. Dice Carla que le respondí preguntas que se venía haciendo esta semana. Ok, suele suceder. Eh, por lo general, es una información muy que tratamos de hacer que sea lo más consciente posible. Es una de tanta que vemos en la máster. En la masterclass tratamos a fondo cada herida. Son 6 semanas de entrenamiento intenso. Una semana a semana vemos herida, vamos viendo la primera herida y tenemos, en esa misma semana yo invito a coaches, invito a maestros, invito a terapeutas a que nos compartan de su conocimiento, de sus herramientas y obviamente pues me ayudan ellos a llevarlos a las personas, a los alumnos a sanar sus heridas, ¿no? Desde la experiencia de vida que yo tengo, que tuve y que comparto, precisamente nos ayuda muchísimo a comprender que una vez que sanas tus heridas, pues empiezas a ver un montón de cambios positivos en tu vida. Entonces, eso también nos apoya y nos ayuda muchísimo, ¿no? Durante el espacio de la masterclass, lo que hacemos es que tenemos espejos de viaje, que son personas que ya vivieron el proceso, que ya saben lo que se siente y te van a estar acompañando, te van a estar dando, pues, feedback, te van a estar haciendo algo. Y en esta Master 5 hemos cambiado algo bien interesante, porque fíjate que voy a darles una sesión de memoria transgeneracional exclusivamente para sanar tus heridas. O sea, antes no lo hacíamos, en las otras Masters nada más vimos así poquitito. En esta Master vamos a meterle ese proceso de sanación de tus heridas emocionales. Estamos viendo invitar a varios maestros que te van a compartir herramientas que estoy seguro que te van a ayudar a sanar tus heridas y a entender cómo es que se te empezaron a manifestar, con quién tienes que trabajar, cómo es que se te ha estado manifestando en tu vida. Entonces, estamos haciendo modificaciones a la máster para que sea pues un trabajo más completo, más íntegro, ¿no? Y además, pues en las sesiones individuales que yo les doy a las personas que compran el paquete, en esas sesiones individuales tratamos temas muy específicos que quisieras tratar, que estén trabándose y que obviamente logres con eso, ¿no? Es interesantísimo ver los resultados. Hoy fue un día de resultados. En las máster, en un grupo de la Máster 2 compartió una de las alumnas que gracias a que pudo sanar sus dos principales heridas, la de abandono y la de rechazo, se animó a salirse de su trabajo por completo y a emprender un negocio. Y se asoció con una persona, entonces se asociaron y ya están vendiendo, y ya están trabajando y ya tienen su propia empresa. Entonces, para mí ese tipo de testimonios son los que más nos llenan, ¿no? Más nos alientan a seguir, ¿sí? Entonces, hay personas que después de haber sanado sus heridas, las heridas principales, han decidido hacer cosas así grandes que ni te imaginas que lo podían hacer. Yo te voy a decir desde mi ejemplo, o sea, después de que sané mis heridas, yo nunca me hubiera imaginado que, ni cuando estaba siendo empleado y que me pagaban todo del trabajo, me permitía hacerlo. Y ahora me han invitado a dar talleres a otros países. He ido a Denver, he ido a Perú, estoy por confirmar algunas visitas a Colombia y a otros países de Sudamérica para estar precisamente compartiendo talleres, y eso ni me lo hubiera imaginado en algún momento de mi vida, ¿no? Y ahora cada vez que se manifiesta una herida en mí,
pues lo que veo es la manera de trabajarlo desde esta parte más consciente, ¿no? Y eso obviamente te lleva a que tengas resultados diferentes. Eh, Les tengo una noticia a las personas que se quieran inscribir. Voy a tener 15 lugares. Voy a tener 15 lugares que les voy a dar a precio regular. O sea, ahorita estaba el precio regular, se los voy a dar a precio de promoción. Y les voy a incluir como si fuera el paquete, el taller completo, ¿no? El paquete, el que incluye una sesión personal conmigo. Las sesiones yo las doy por separado, ¿no? O sea, si quieres tomar una sesión conmigo, pues yo te doy una sesión por separado. Y lo que vamos a hacer, que a las 15 personas que se inscriban, les voy a respetar el paquete, el precio de promoción, pero como si pagaran el precio de paquete, ¿no? Por ahí la gente de staff, si están interesados en inscribirse, ya comenzamos el 3 de febrero, comenzamos la masterclass. Como les digo, son 6 semanas de trabajo intenso, una semana por semana. Les invitamos a coaches, utilizamos un montón de técnicas de sanación, utilizamos muchas herramientas que en lo personal a mí me llevaron a comprender, a entender todas mis heridas y fue un proceso muy amoroso. No fue un proceso confrontativo ni doloroso, sino fue un proceso muy amoroso que me llevó a entender por qué me estaba pasando todo lo que me estaba pasando en mi vida, ¿no? Y obviamente, pues, eso es lo que les compartimos a ustedes. Les compartimos muchas herramientas. Esta ocasión estoy pensando en que los coaches invitados tengan una sesión más larga, que tengan más tiempo, que les compartan más tiempo de su sabiduría, de su conocimiento. Y porque antes estábamos manejando 2 coaches por semana, de 1 hora cada coach. Entonces, esta semana estoy pensando en poner en esta máster, ponerles un coach invitado, pero que les dé un tema así exclusivamente eh, detallado, ¿no? Las sesiones son los lunes, todos los lunes tenemos sesión de herida y los miércoles tenemos sesión de coach invitado, ¿no? Y como les digo, les comparto un montón de herramientas, todas las herramientas que a mí me han funcionado en mi vida. Les comparto numerología transgeneracional, angelología, o bueno, canalización de ángeles, una técnica para proyectar y trabajar con tu doble cuántico. Les manejo una técnica, también les adquiero una técnica que aprendí con una maestra española que se llama Kilimbic, que es para sanar emocionalmente. Rápido bajas a tus niveles de estrés, de ansiedad y todo. Les comparto también por ahí algunos coach que son especialistas en finanzas. Eh, es decir, la máster está completísima en todo ese rollo. Y muchas técnicas de sanación que obviamente van a ir dirigidas y van a ir acompañadas por nuestros espejos de viaje. Entonces, si están interesados, ahí escriban a las personas que te invitaron, al staff que te invitó, pregúntale y dile que estás interesado en tomar el taller. Y obviamente, pues, para mí será un honor estarte viendo el próximo lunes que ya iniciamos y trabajar con tus heridas desde raíz, ¿no? Conociéndolas desde raíz. Además, les quiero compartir que estoy certificándome en una nueva técnica de sanación que se llama kinesiología unificada. Y obviamente, parte de lo que estaba muy impresionado hace rato que estaba estudiando es que trae un apartado exclusivamente que se llama kinesional, que es kinesiología emocional, en la cual trabajas directamente con patrones de memoria transgeneracional y puedes ir directamente al origen preguntándole de dónde es el drama, si es paterno, si es de parte del papá o es parte de la mamá. Y te puedes ir subiendo de niveles diciendo, son los abuelos, son los bisabuelos, son los tatarabuelos, es el tío, es el primo. O sea, es un proceso de sanación súper interesante y los recursos que nos brinda esa herramienta todavía son muchísimo más interesantes. Entonces, esta máster va a estar con mucha información todavía más. Si la pasada les ayudábamos a llevar el proceso de manera muy amorosa, esta
va a ser todavía más amorosa, porque lo que estamos intentando crear es una comunidad de sanación grupal, ¿no? Entonces, pues están con esa opción. Si están interesados, ya les digo, tengo esa promoción para ustedes de 15 lugares con el precio de promoción, y como si tú hubieras pagado el paquete, es decir, vas a tener una sesión personalizada conmigo. ¿Listo? Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por su presencia. Tuvimos una casa llena, 100 participantes hubo. Ahorita ya se desconectaron algunos, pero tuvimos 100 participantes y algunos no se podían conectar y se conectaban, se desconectaban. Entonces, es muy padre tener este tipo de energía. Muchísimas gracias. No se pierdan en mi página, si me siguen en mi página de Facebook. Vamos a comenzar a trabajar estoy viendo qué día vamos a trabajar, yo creo que va a ser los jueves. Vamos a dar Ya me atrapó, talleres voy a gratis, tomar otra ¿sale? O sea, vamos a dar talleres gratis los jueves, igual, o sea, van a ser así talleres de 1 hora, hora y media, y vamos a estar compartiendo temas muy interesantes que les puedan ayudar a ustedes a seguir avanzando. Entonces, ahí si no me tienen agregado como amigo, agréguenme, y porque todavía no tengo página de figura pública, entonces, y tengo todavía espacio para que me puedan agregar como amigo. Entonces, vamos a estar compartiendo temas muy interesantes gratis, y entonces pues van a tener por ahí la facilidad de que ustedes puedan seguirse capacitando. ¿Sale? Para mí es un honor, ha sido un honor estar esta noche con ustedes. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y si tienes interés en conectarte y formar parte de la Masterclass 5.0, de verdad, permítete avanzar en este proceso de sanación, porque vamos a tener vamos a hacer un montón de cosas y mejoras de todo lo que hemos aprendido en este año ya, ¿no? En este año de cambios y de modificaciones que hemos tenido en la Master. Entonces, ahí los espero. Y vamos a tener a los coaches que vamos a tener en esta versión de la Master 5. Puto, o sea, tenlo por seguro que te van a ayudar a entender todavía más cómo es tu proceso de sanación, entender que puedes avanzar y dar saltos cuánticos en tu proceso de sanación en lugar de ir despacito. ¿Vale? Mi nombre es Miguel Ángel Mendoza, te agradezco mucho tu presencia y pues para mí será un honor verte en la Masterclass 5.0. Gracias y espero que haya sido de tu agrado. La sesión la vamos a compartir para las personas que no se pudieron conectar. Conecta a tu staff, contacta a tu staff, al staff que te dio el acceso, contáctalo y ellos te van a facilitar el vínculo para que puedas seguir viendo esta clase, y lo que no te haya quedado claro lo veas, lo retomes, y pues ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos los ya inscritos en la Master. Nos vemos el próximo 3 de febrero. Arrancamos con todo. Nos vamos y un abrazo a todos. Hasta luego. Lo estoy ofreciendo a 15 personas con una